Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a nuestro canal, Dios os bendiga. Dando continuidad a la serie ¿Quién es Jesús? Estaremos hoy reflexionando en el libro de Esther. Y en el libro de Esther, Jesús es nuestro Mardoqueo. Dice así la palabra de Dios. Porque Mardoqueo, el judío, fue el segundo después del rey Asuero, y grande entre los judíos, y estimado por la multitud de sus hermanos, porque procuró el bienestar de su pueblo y habló paz para todo su linaje. Esther 10:3. Primero vamos a entender el contexto de ese texto, ¿vale? Esther significa oculta, y después de la muerte de sus padres, ella fue criada por su primo llamado Mardoqueo, que servía en el palacio del gobernante persa. El libro trata de los judíos durante el tiempo de su cautividad, lejos de su propia tierra, ocultos entre las naciones, y sin embargo, bajo el cuidado providencial del Dios a quien ellos habían desobedecido. No obstante, el nombre de Dios no se encuentra en este libro. Él también está oculto. Él no puede vincular públicamente su nombre, pues su nombre está solamente vinculado a los propios judíos. Debido a su dispersión, el castigo, que fue la desobediencia, ¿no? Ellos tenían que estar allí ahora cautivos. Ellos habían, delante del castigo del cautiverio, ellos habían escogido permanecer en Persia, a pesar de que Dios le había abierto el camino para que volviera a Israel. Ellos no tenían una real preocupación por volver al lugar que Dios les había dado, cuando otros lo habían hecho. Por lo tanto, el libro de Esther nos da un informe sobre un pueblo que estaba viviendo fuera de la voluntad de Dios. Otras de las cosas que hace de este libro un libro diferente es que tiene nombre de mujer. En realidad, hay solo 2 libros con nombres de mujer en la Biblia. El mes pasado reflexionamos en el libro de Ruth, ¿verdad? En el libro de Ruth, Jesús es nuestro pariente redentor. Pues ahora estaremos reflexionando en el segundo libro de la Biblia con nombre de mujer, que es el libro de Esther. En el libro de Ruth también se le puede llamar el romance de la redención, mientras que en el libro de Esther es el romance de la providencia. La redención es un romance, es una historia de amor porque nosotros solamente le amamos a Él porque Él nos amó primero. Por lo tanto, es una historia de amor. Ahora en el libro de Esther es el romance de la providencia. Y esta es la manera como Dios dirige el universo, ¿no? Siempre providenciando su cuidado hacia nosotros. Esta historia demuestra el soberano cuidado de Dios hacia su pueblo, en especial hacia aquellos que permanecían entre comunidades paganas. Por eso que la palabra clave de este libro es providencia. ¿De qué guarda Dios a los judíos? Del exterminio. En el libro aparece Amán, un enemigo tenaz del pueblo de Dios. Él tramó un plan para acabar con todos los judíos. Amán, amalecita, es el primer ministro del imperio. Y él tiene un conflicto con Mardoqueo porque éste se niega a arrodillarse ante Amán. Y a partir de ahí, Amán planea matar no apenas a Mardoqueo, sino también todos sus compatriotas. Lo que culmina con la real orden cursada a cada una de las provincias de Persia. ¿Y cuál era la orden? La orden era destruir, matar y aniquilar a todos los judíos, jóvenes y ancianos, niños y mujeres,
y de apoderarse de sus bienes en un mismo día. Sin embargo, Dios en su providencia y soberanía ordena todas las cosas para que Esther y Mardoqueo ganen el favor del rey Asuero y pueda enviar cartas a los judíos para que se les dé permiso de defender sus vidas contra aquellos que los ataquen. ¿Y qué ocurre al final? Al final, el mal que fue planeado contra los judíos fue vuelto por Dios en contra de los que les desearon el mal. Amán terminó guindado en la estaca que había construido para colgar a Mardoqueo, y los enemigos de los judíos que fueron a atacarlos murieron. La historia concluye con la institución de la fiesta de Purim, y Purim significa suerte, que hasta hoy se mantiene, recordando la providencia de Dios en guardar su pueblo. Pero ¿qué ocurre con Mardoqueo? Note que el versículo dice lo siguiente, el versículo que leí al principio. Porque Mardoqueo, el judío, fue el segundo después del rey Asuero, y grande entre los judíos, y estimado por la multitud de sus hermanos, porque procuró el bienestar de su pueblo y habló paz para todo su linaje. Sin embargo, Amán no era el mayor enemigo del pueblo de Dios. El mayor enemigo del pueblo de Dios era el pecado, la desobediencia. Y es así también en nuestras vidas. El pecado nos esclaviza en un estado de muerte espiritual. Lo que hizo Mardoqueo fue tan solo una sombra de lo que Jesucristo haría para salvar a su pueblo de su mayor enemigo. A pesar de que Mardoqueo procuró el bienestar para su pueblo y la paz, no pudo más que hacerlo de manera terrenal, porque él no pudo el bienestar o no pudo salvar el bienestar de su pueblo, ni traer la verdadera paz que tanto los judíos necesitaban, que es la paz con Dios. Pero Jesucristo sí lo pudo hacer. El Mesías sufrió, fue abatido, experimentado en dolores, molido, fue angustiado y afligido, y se dispuso con los impíos para expiar el pecado de su pueblo, y así poder traer paz entre Dios y ellos, expiando el pecado de su pueblo. Jesús es la providencia de Dios para nuestras vidas. Por eso Jesús es el mejor Mardoqueo, pues solo él pudo tomar forma de siervo y cargar con nuestros pecados y experimentar la ira de Dios por un pecado que él no cometió, que nosotros cometimos. Y el propósito de Jesús es rescatarnos de nuestro mayor enemigo, que es el pecado. El libro de Esther está en la Biblia porque revela la evidencia de la gran providencia de Dios en guardar su pueblo, pero especialmente porque apunta hacia Jesucristo, por medio de quien Dios procuró verdaderamente la salvación de su pueblo. Y por ello, Jesús es nuestro Mardoqueo. Reflexiona en tu vida. ¿Cuánto tiempo tú estás andando esclavizado, desanimado, sin esperanza de vida? Jesús es el mejor Mardoqueo. Es nuestro Mardoqueo, aquel que puede traernos paz, aquel que puede librarnos de la mano del enemigo, que es el pecado. El pecado nos separa de Dios. Y Jesús es aquel que nos puede reconciliarnos con Él. ¿Quieres conocerlo? Y recuerda, si tú tienes alguna duda, alguna pregunta o alguna inquietud, escríbenos aquí abajo o envíanos un correo. Estamos aquí
para anunciar que hay esperanza en Cristo. Que Dios te revele a Jesús como el mejor Mardoqueo, aquel que puede ofrecerte la paz que sobrepasa todo nuestro entendimiento. Que Dios te bendiga y hasta mañana.